Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo para hombres. Y para esto necesitamos una regla para formar círculos y así crear nuestro anillo. Pues lo primero que tenemos que hacer antes de crear un anillo es dibujar la silueta para ver más o menos cómo serán las dimensiones y qué forma tendrá nuestro anillo. Y una vez realizado el dibujo, lo siguiente será ver los materiales que vamos a utilizar para crear este anillo. Y para esto necesitamos una plancha de 1 milímetro de espesor. Lo primero que haremos será marcar un lado con una regla. Esto para guiarnos y así crear las dimensiones de nuestro anillo, que en esta ocasión estoy utilizando una dimensión de 6.5 milímetros de ancho, utilizando este calibrador. Y la parte de arriba tendrá una distancia de 17 milímetros. Lo marcaremos con este buril de esta forma. Y haremos unos pequeños puntos para que se note más. También utilizaremos este compás a una distancia de 1 milímetro, que lo marcaremos en las 4 esquinas para realizar esta línea. Esto mismo lo haremos en las 4 esquinas. Y todo lo que estoy marcando con negro lo vamos a cortar. Para esto utilizaremos un arco, o mejor dicho, una cegueta y una sierra de 2/0. Pondremos un poco de cera para cortar. Lo cortaremos siempre siguiendo la silueta de nuestro anillo. Esto, amigos, háganlo con mucha calma. Y si quieren ver cómo se utiliza la cegueta para joyería, el enlace estará en la parte de arriba. Hemos cortado la silueta de nuestro anillo. Lo siguiente será limarlo. Esto para que esté más fino en los costados y quede más simétrico. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Luego haremos unos cortes con la cegueta, una profundidad del 50% de esta plancha. Ayúdense con las uñas para que esto no se mueva. ¿Listo? Así como lo ven ustedes. También necesitamos una lima triangular para limarlo de esta forma, pues lo colocaremos en la abertura que hicimos. Y lo vamos a limar a un 50% de esta plancha. Pues esto mismo lo haremos en los dos lados. Luego lo doblaremos de esta forma y colocaremos el líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido de soldar, el enlace estará en la parte de arriba. Aunque aquí también pueden utilizar bórax. Lo calentaremos homogéneamente y poco a poco nos acercaremos con la soldadura tipo medio. Y como ustedes lo observan, este es el primer paso que tenemos que hacer para realizar este anillo. Bueno amigos, aquí está nuestro anillo y lo colocaremos sobre nuestra silueta para así doblarlo a la escala. Y para esto utilizaremos una lastra y lo doblaremos de esta forma.
y el excedente lo cortaremos con un alicate de corte, justo en este punto. Listo. Y ahora haremos lo mismo con el otro lado. Y una vez cortado ambos lados, utilizaremos una lima plana para limarlo de esta forma y quede lo más plano posible. Esto para luego soldarlo. Lo colocaremos en nuestra mesa giratoria y colocamos un poco de líquido de soldar. Si no tienen este líquido, también pueden utilizar bórax. Y lo soldaremos justo en este punto, con un calor progresivo. Y como ustedes lo observan, se soldó rápidamente. Una vez esté soldado nuestro anillo, lo que tenemos que hacer es limarlo para que esto esté recto, y para eso utilizaremos una lija áspera. Lo lijaremos de esta forma, moviéndolo de lado a lado, pues necesitamos que este anillo esté lo más plano posible. Esto para que sea mucho más fácil soldarlo y no haya aberturas. Pues lo mismo harán en los dos lados. Y lo soldaremos justo en este punto, y como ven, no hay aberturas. Lo colocaremos sobre nuestra mesa giratoria. Pues si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba. Luego colocaremos unas gotitas de líquido de soldar. Nos colocaremos los lentes de protección. Y poco a poco iremos aumentando el calor con este soplete hasta que esto esté rojo. Y utilizaremos soldadura tipo M. Y soldaremos justo en estos puntos. Y como ustedes observan, la soldadura se ha adherido a nuestro anillo. Lo siguiente será cortar los excedentes con la cegueta y una sierra de 2/0. Tengan mucho cuidado al momento de cortar. Tienen que ir al borde de este anillo. Una vez esté cortado nuestro anillo, lo siguiente será desbastar los costados con una lima plana o una lima media caña. Justo en la parte en donde estoy rayando vamos a hacer un pequeño corte. Pero antes de eso tenemos que perforar utilizando una broca de 1.5 para introducir la sierra de 2/0. Y lo cortaremos de esta forma. Tengan mucho cuidado en la parte de abajo. Para que quede más fino lo limaremos con la lima media caña. Pues lo mismo también haremos con el otro lado. Para quitar los excesos que tiene este anillo, lo que tenemos que hacer es limarlo con una lima áspera. Pues lo limaremos de esta forma, de lado a lado. Esto mismo lo haremos en todo el anillo.
También le daremos una lijada para que esto esté mucho más fino. Y una lijada interna con el torno colgante, pues es muy necesario lijar todo el anillo para que esté fino. Luego haremos una pequeña caja para poner esta chispa cuadrada. Pues si quieren ver cómo se hace este tipo de cajas, el enlace estará en la parte de arriba para hacer un engaste a bisel en una chispa cuadrada. Marcaremos con el buril y haremos una pequeña perforación con una broca de 1.5 milímetros justo en este punto. Lo cortaremos con una cegueta y una sierra de 4/0, siempre teniendo mucho cuidado en la parte de abajo, pues pueden cortar el anillo sin darse cuenta. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. Pues tienen que cortar todo lo que marcamos con el buril. Ahora, para que esto esté mucho más fino, en la parte interna utilizaremos una lima triangular. O si no tienen una lima triangular, también pueden utilizar una lima cuadrada. Y esta pequeña caja que ven aquí, pues lo colocaremos en el líquido de soldar para posteriormente colocarlo sobre el anillo, específicamente en el orificio que hicimos. Calentaremos nuestro anillo de a poco y notarán que se volverá blanco donde está el líquido de soldar. Calentaremos nuestro anillo homogéneamente y utilizaremos soldadura tipo medio para que la caja de la chispa se suelde de esta forma. Ahora también cortaremos un pequeño marco utilizando el compás para joyería, una distancia de 0,7. Lo marcaremos de esta forma para cortarlo con una cegueta, pero primero tenemos que hacer una perforación en una esquina de esta pequeña plancha. Utilizaremos una sierra de 6/0. ¿Por qué dirán una sierra de 6/0? Pues es mucho más fina y no les causará muchos problemas al momento de cortar. Es por eso que estamos utilizando una sierra de 6/0. Lo colocaremos en el líquido de soldar y en nuestro anillo justo en esta área. Lo pondremos lo más simétricamente posible. Y primero calentaremos el anillo. Notarán que la parte de arriba, donde está el líquido de soldar, se volverá blanco. Pues tienen que estar muy seguros que esto esté simétricamente puesto. Y lo soldaremos utilizando la soldadura tipo medio. Si quieren ver cómo se hace la soldadura tipo medio, el enlace estará en la parte de arriba. Pues colocaremos estas pequeñas letras que son una J y una R. Pues generalmente en este lugar del anillo se ponen las iniciales del cliente.
¿Listo? Lo primero que tenemos que verificar es que esto esté simétrico. Es por eso que lo estoy moviendo. Una vez que esté simétrico, utilizaremos la soldadura tipo M. Aunque se me movió un poco, ¿verdad? Bueno, lo arreglaremos y seguiremos soldando. Bueno amigos, así está nuestro anillo y la chispa entra muy bien, pero en la parte interna está hueco. Hay veces que es un poco molestoso esa abertura hueca, pero si quieren, y esto es opcional, pueden colocar una pequeña plancha en esta parte para que no esté hueco, pero como les dije, esto ya es opcional. Una vez cortado una plancha del mismo diámetro interno donde está la parte hueca, lo colocaremos a presión y tiene que quedarnos de esta forma. Utilizamos el líquido de soldar, o si no tienen este líquido también pueden utilizar bórax. Y poco a poco iremos calentando la joya homogéneamente. Y utilizaremos la soldadura tipo M. Soldaremos en la parte de abajo primero y después soldaremos en la parte de arriba. Aquí está nuestra joya una vez limpia y decapada, pero como ustedes observan en esta esquina donde está, donde estoy señalando con la uña, hay un pequeño desfase. Pues esto lo haremos desaparecer utilizando este pequeño cilindro diamantado para hacer perder ese pequeño desfase que salió de la pequeña plancha que colocamos. Y lo mismo haremos en los dos lados. Y antes de pulir, tenemos que lijar siempre nuestras joyas, pues para que esté mucho más fino al momento de pulirnos. Utilizaremos una lija fina y lo lijaremos en todos los ángulos de nuestro anillo. Para colocar la piedra ónix cuadrado, lo haremos de esta forma y haciendo presión hacia abajo para que esté recto. Una vez colocado esta piedra ónix, lo sujetaremos en este sujetador para anillos. Y lo moveremos para que haga presión y el anillo ya no se mueva. Pues a esto amigos le haremos un engaste a bisel. Y empezaremos a hacer presión por los costados con este empujador para chispas. Esto para crear el engaste a bisel. Pues tengan mucho cuidado de no abollar el anillo. Y para que esté mucho más fino lo limaremos con una lima fina, justo en los 4 lados. Y así amigos es como tienen que pulir su anillo para que esté mucho más brilloso. Puliendo siempre la parte externa y después puliendo la parte interna. Y aquí amigos les dejo unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de crear anillos y otros tipos de joyas. Cuídense mucho que conmigo y como siempre será a la próxima.